Bienvenidos por estarnos acompañando a esta sesión tan importante. Norma, sin condiciones, apoyo. Pero este apoyo no puede darse sin darles las observaciones que nosotros hicimos a esta propuesta. Dice, observaciones a la iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de distintos códigos y leyes estatales en materia de violencia contra las mujeres y perspectiva de género. Ahora bien, de la lectura a las consideraciones que se hicieron valer en la iniciativa antes citada, la subscrita diputada por el 5º Distrito del Estado de Morelos aprecia que el promovente se enfocó a justificar que con la iniciativa de reforma se garantizaría la salud de la mujer y su derecho a una vida libre de violencia, así como de discriminación, en razón de que las relaciones sociales reclaman una regulación misma que refiere también corresponden a un problema de salud pública que representa para el Estado la violencia de género. Sin embargo, es importante soslayar que la reforma a la norma sustantiva penal del Estado, en el artículo 119, fracción 2, que establece la no punibilidad del delito de aborto en el supuesto de que la mujer hubiese sido víctima del delito de violación, no motiva la razón social que da origen a dicha reforma, es decir, no hace alusión a las muertes o enfermedades que se producen cuando la víctima del delito de violación de manera clandestina decide terminar con la vida del producto, así como las consecuencias físicas, sociales, psicológicas inherentes a ello. Concretamente, no se advierte argumentaciones específicas en este aspecto. Dentro de este contexto, es menester precisar que la realidad que el promovente pretende regular corresponde a situaciones no comprobadas debidamente en la parte considerativa, puesto que la propuesta de reforma en mención se torna especulativa, ya que, como ya se ha precisado, no se encuentra debidamente motivada en sus consideraciones, toda vez que el supuesto a que se refiere se deriva de la terrible y simple posibilidad de la inseguridad que vive nuestro Estado y nuestro país, es decir, dicha propuesta contiene el remedio, pero no la cura de la causa que origina la hipótesis de que la mujer se vea en lamentable situación de quedar embarazada a causa del delito de violación que se hubiese perpetrado en su contra, sin que en dicha parte considerativa se establezca porque esta hipótesis justifica una muerte que no será hipotética sino real, sin justificarse debidamente la excepción que se establece respecto al derecho a la vida, es decir, existe falta de adecuación entre la realidad que se pretende regular y la norma reformada, toda vez que en una parte del dictamen relativo se expresa de manera contradictoria que el eje central de la reforma lo constituye el derecho a la vida y la salud de la mujer embarazada, sin contemplar el derecho a la vida que toda persona tiene desde el momento de la concepción. En esta tesitura resulta primordial dejar sentado que la presente iniciativa no observó las reformas y adiciones que se han realizado a la Constitución Federal publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 2001, por lo que estimó que en la multicipada iniciativa debe tenerse en cuenta los siguientes. Artículo 1 constitucional dispone: en los Estados Unidos mexicanos, todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y en las condiciones que ella misma establece. Está prohibido la esclavitud en los Estados Unidos mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán por este solo hecho su libertad y la protección de las leyes.
queda prohibida la discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular, menoscabar los derechos y libertades de las personas. El artículo antes transcrito contiene el principio de igualdad en todos los individuos que se encuentran en el territorio nacional, ya que les otorga el goce de los derechos que la Constitución consagra sin distinción de nacionalidad, raza, religión, sexo, etcétera. Es decir, el alcance del derecho de igualdad consagrado en este precepto se extiende a todo individuo, a todo ser humano. De igual forma, prohíbe la esclavitud en los Estados Unidos mexicanos y prohíbe todo tipo de discriminación que atente contra la dignidad humana y menoscabe los derechos y libertades de las personas. Así entonces, este precepto establece un derecho de igualdad para todos los gobernados. Por su parte, el artículo 14 constitucional, en su segundo párrafo, nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante un juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conformes a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. El artículo transcrito en su parte conducente contiene el derecho o garantía de audiencia. Este precepto constitucional comprende como derechos protegidos la vida, la libertad, las propiedades, las posesiones y los derechos, señalando como elemento del derecho constitucional el de audiencia, el del juicio ante los tribunales previamente establecido, en lo que se sigan las formalidades esenciales del procedimiento. De igual manera, de este precepto se desprende que la Constitución Federal reconoce como derecho fundamental, entre otros, el derecho a la vida, y es tajante al disponer expresamente que nadie puede ser privado de ella, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conformes a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Así pues, el artículo 14 constitucional reconoce como derecho fundamental inherente a todo ser humano el derecho a la vida y protege este derecho de manera general, es decir, protege toda manifestación de vida humana, independientemente del proceso biológico en el que se encuentre. De igual forma, el artículo 22 constitucional federal, en su cuarto párrafo, prevé, artículo 22, queda también prohibida la pena de muerte por delitos políticos y en cuanto a los demás, solo podrá imponerse al traidor, a la patria en guerra extranjera, al parricida, al homicida con alevosía, premeditación o ventaja, al incendiario, al plagiario, al salteador de caminas, al pirata y a los reos de delitos graves del orden militar. Del artículo antes transcrito se desprende que nuestra Constitución Federal permite que se imponga la pena de muerte en determinados casos. No obstante lo anterior, dicho mandamiento se debe interpretar de manera excepcional, ya que ello encuentra sustento en que la locución podrá, que gramaticalmente entraña la facultad para hacer alguna cosa, por lo que es válido concluir que atendiendo a dicho dispositivo constitucional, la imposición de la pena de muerte o bien la privación de la vida únicamente puede ser concebida de manera excepcional, siempre y cuando se cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 14 constitucional. En el caso de la comisión de alguno de los delitos que están contemplados textualmente en el artículo 22, los cuales son traidor a la patria, en guerra extranjera, al parricida, al homicida o alevosía, premeditación o ventaja, al incendiario, al plagiario, al salteador camino, al pirata y finalmente a los reos de delitos graves del orden militar, fuera de los casos mencionados anteriormente, nuestra Constitución no contempla otra causa por la cual se pueda privar de la vida a alguien.
Atento a lo anterior, se refiere que la teología constitucional consiste en que la pena de muerte es de aplicación excepcional, ya que únicamente podrá aplicar cuando se esté ante alguno de los casos que señala el catálogo cerrado que hace nuestra Constitución Federal en el cuarto párrafo del citado numeral, sin posibilidad de extensión a casos distintos. De conformidad con lo anterior, es evidente que el numeral en cita nos confirma que nuestra Constitución Federal protege como derecho fundamental la vida. Esto es así, ya que, tal como se señaló, la Constitución permite que se aplique la pena de muerte únicamente en determinados casos, por lo que si esta pena se encuentra limitada, es claro que el valor fundamental que es la vida se encuentra protegido por nuestra Constitución Federal. Así entonces, el artículo 22 constitucional, al prohibir la pena de muerte, reitera el criterio que se sostiene el artículo 14 constitucional referente a la protección de la vida. En la especie se puede afirmar que de un análisis integral de todos los artículos señalados con anterioridad, es válido concluir que nuestra Constitución Federal protege el derecho a la vida de todas las personas, pues contempla a la vida como un derecho fundamental, inherente a todo ser humano, ya que es un derecho supremo del ser humano, sin el cual no cabe la existencia y el disfrute de los demás derechos. Una vez determinado que la Constitución Federal sí protege el derecho a la vida, es pertinente analizar si nuestra Constitución protege la vida humana desde el momento de su concepción. Al respecto, el artículo 4 constitucional dispone: el varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y las modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción 16 del artículo 73 de esta Constitución. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo